Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos un día más en el programa número 16 ya de A Grito Pelao. Y hoy tendremos una invitada muy especial. Dame unos segundos que la voy a invitar. Vamos a esperar un poquito mientras se une. Hola, Alicia. Hola. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal, guapa? Muy A la bien. primera. Sí, hombre, esto Éxito. hay que celebrarlo, porque tratándose de mí, que soy una nulidad con esto de la electrónica, pero bueno. Pues mira, no eres tan nula, ¿has visto? Ay, bueno, ya has elevado mi autoestima. Pues ya, para algo ha servido ya la Y entrevista. tanto, y hay mucho, mucho. Bueno, pues aquí estamos entonces con Alicia Sánchez y hoy vamos a hablar de ella, antes que nada, y Ujú. de su último libro, El dulce líquido. Entonces, antes que nada, hago una pequeña introducción, pero luego también te presentarás tú, Alicia. Es Muy lo bien, que suelo hacer. muy Bueno, pues bien. Alicia es de Barcelona, como Ujú, hablaremos además que aparece en sus relatos. ujú, Publicó en 2016 Violetas en el Jardín del Fuego, de Applehead, 2018 En Carne Extraña, de Apache, en 2021 El Dulce Líquido, de Editorial In ujú. Limbo, y además tiene gran número de relatos publicados en antologías, premios, pero a mí lo que me interesa saber no es solamente todo esto, bueno, eres periodista, escritora, es Ujú. quién eres además de esto, ¿no? Además de las letras. Bueno, además de las letras, yo siempre digo que tengo, no sé si será, no soy una gran seguidora de los horóscopos, pero soy Géminis y siempre pienso que tengo una doble personalidad, ¿no? Al menos me lo dicen muchas veces gente que me conoce, al revés, gente que me conoce y no me ha leído, dicen, qué extraño, ¿no? Que una persona tan normal como tú escriba una literatura tan oscura y tan torturada en algunos casos, ¿no? Y yo creo que, bueno, que son dos facetas perfectamente compatibles. Mi vida del día a día, si quieres que te la explique, te la explico, pero no tiene nada de particular, es como la de cualquier otra persona, ¿no? De trabajo, estoy con mi familia, lo normal de todo, tengo mis hobbies. Y luego, pues a la hora de escribir, pues la verdad es que cambió totalmente. De Doctor ser una, Jekyll y Mr. Hyde. sí, la verdad es que sí, que yo no sé, yo ya lo tengo muy asumido, pero hay gente que dice, pero ¿cómo puedes escribir esas cosas si tú eres una persona muy dulce, muy tranquila y escribes? Dice, bueno, es eso, la personalidad de cada uno. Yo creo que hay que enriquecerla, no hay que enriquecerla, no dejar, no reprimir ningún instinto siempre y cuando no hagas mal a nadie. Tal cual, Y completamente de exacto, acuerdo. y si eso lo puedes canalizar y convertirlo de forma creativa en literatura, en música, en arte, lo que sea, pues perfecto. Bueno, hay muchísimo mito, ha pasado mucho, sobre todo en las mujeres que entrevisto, hay Ujú. muchísimo mito y hemos escuchado muchas veces decir esto, ¿no? Ay, ¿cómo puedes escribir cosas tan horribles con lo dulce Sí, que eres, ¿no? sí, es algo que se repite, sí, por lo que veo que no Claro, solo me pasa a mí. no, no solo te pasa a ti, o sea, pero es lo que tú dices, ¿no? Podemos ser múltiples personas y creo que ahí está la Ujú. riqueza, ¿no? Estoy Y completamente de tanto. acuerdo. Ujú. Bueno, y entonces, y de tu lado literario, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son los entresijos de tus letras? No solamente en el dulce líquido, sino en general. Ujú. Bueno, a mí siempre me ha gustado la literatura fantástica por un lado y sobre todo la de terror. Eso no quiere decir que también me guste la literatura realista, ¿no? Pero siempre, como lectora, siempre he ido a lo fantástico y como escritora, pues también, por supuesto. Como escritora, el género realista no lo he tocado nunca, ¿no? Entonces yo empecé mis maestras, cuando yo era una niña preadolescente, siempre fueron Ana María Matute y Gloria Fuertes. Son las dos Ujú. primeras autoras que me introdujeron en la literatura en general. Después, ya siendo una adolescente jovencita, ya me atrapó Gustavo Adolfo Bécquer y su Como mundo todas. sombrío, y de allí ya no salí, ya de ahí pasé a Poe, a Lovecraft, y bueno, y durante toda mi vida la verdad es que el terror, lo insólito, ahora se dice lo insólito, que creo que es una definición mucho más adecuada, ¿no? A lo que se hace ahora, que no es un terror al pie de la letra, sino, bueno, literatura inquietante. La literatura inquietante siempre me ha interesado. Y también has tenido algún coqueteo con la erótica, ¿no?
Sí, 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 eso es verdad. Es muy difícil. Sí, sí, y yo tenía facilidad para hacerlo, no sé por qué. Otra cosa complicada de explicar, porque decían, hay una madre de familia como tú, con sus hijos y tal, que vaya cositas que escribes, ¿eh? Y también era difícil de compaginar, pero a mí se me daba bien, tenía facilidad, yo creo que es porque no me da vergüenza. Sobre la literatura erótica tienes que empezar a escribir sin vergüenza y bueno, de una forma libre, siempre pensando que es algo natural y que es un buen tema para la literatura, ¿no? Y sí, es verdad, ahora ya hace años que no lo toco, pero hubo una época que, bueno, de hecho mi segunda novela, En carne extraña, es erótica. La escribí sobre todo en respuesta al éxito de Las sombras de Grey, porque pensé, bueno, yo creo que si la gente cree que el sadomasoquismo es lo que sale en Las sombras de Grey, está muy equivocado Telita. porque no tiene nada que ver. Entonces me entró como una rabia y esa rabia me hizo escribir esta novela, que escribe una relación sadomasoquista como yo entiendo que tiene que ser. Más también, no solo lo que yo sabía, sino también la documentación y procuré adecuarme a lo que es la ortodoxia del sadomasoquismo, no como en Sombras de Grey, que no es más que una novela romántica con toda Exacto. la dignitud. Es muy digno el género, pero no, yo no quería que pensase la gente, esto es el sadomasoquismo, esto es literatura erótica. Yo para mí que no es, era una literatura romántica con algunos aderezos, algún látigo y alguna cosita que sale, Tal cual. pero poca cosa más. Bueno, también podemos ver, ¿no? Que hay un poco de oscuridad en este lado. Entonces, yo siempre cuando hago este programa, siempre me gusta decir que el terror está en todos lados, ¿no? Realmente, incluso en una novela romántica. Y entonces yo Sí, creo que también, ¿no? En la erótica, pues ahí es ese punto, ¿no? De sombra y luz, ¿no? Que es, creo, lo que se ve más en el género, ¿no? Ese sí, contraste y los grises, ¿no? exacto. No, la verdad es que la hibridación de géneros es son muy interesantes las hibridaciones y a mí me gusta. Por ejemplo, pues la romántica paranormal, por ejemplo, pues está muy bien, es muy divertido y a mí me gusta empezar igual una literatura que parece una novela que parece de terror, pero meterle otros géneros, mezclarlo, es un ejercicio muy interesante y te puede salir cosas muy originales. O sea que totalmente abierta a la hibridación, es sin Pero problema. difícil, difícil. Sí, Eso no, es, no, no es fácil, no es fácil. Pero porque hay bueno, yo, ciertas escenas, ¿no? Que no se sabe bien qué punto tienes que rozar, ¿no? exacto, con eróticas es el problema, que siempre dicen, bueno, Ujú. ¿hasta qué punto es erótico o es pornográfico? Yo qué Exacto. sé, no lo sé. O sea, yo creo que lo importante es que esté bien escrito. Da igual Ujú, si, ujú. si puedes, dice, bueno, es que si utilizas palabras obscenas es pornográfica. Si está bien escrito, puedes utilizar palabras obscenas, no tienes que irte con eufemismos ni metáforas Claro. bonitas, ni... Si está bien escrito, da igual si realmente parece pornográfico o no. De hecho, yo siempre lo comparo con el cine. Hay películas que son muy buenas películas y los actores en su momento practicaron sexo real. Hay varias, El Ujú, Imperio de los ujú. Sentidos, hay creo una que, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, hay varias que son películas como El Imperio de los Sentidos, que es una película excelente y se practicaba el sexo real. O sea, esto es pornografía, es erotismo. La Es frontera meterse en el allí, papel, ¿no? exacto, la frontera allí pues es muy, muy fina, ¿no? Y es difícil de categorizar y también de realizar, de escribir o a la hora de escribir o de hacer una película. Exactamente. Y de provocar, ¿no? A ver qué provoca, ¿no? Porque con estas Exacto. cosas tan al Uf, límite nunca se sabe qué va a provocar, ¿no? exacto. Y además hoy en día está muy complicado porque Mm, vas siempre con un poquito de cuidado de no molestar, pero claro, eso de no molestar yo creo que no casa mucho con la es literatura, que es relativo, todo lo además. contrario, que es remover, ¿no? Es remover conciencias, es alterar, es libertad, ¿no? Y claro, hay que ir con pies de plomo y creo que no es muy bueno a veces. Bueno, y entonces, hablando de los pies de plomos, ¿qué piensas tú, ¿no? De los trigger warnings que se deberían poner en los libros como en Sí. las películas o no, o hasta qué punto. A ver, yo también siempre tengo en cuenta que, porque he tenido algún conflicto de este tipo, Por eso sí, pues me y imagino, claro. sí, y lo curioso es que no lo tengo con personas mayores, que es lo que se podría pensar, sino con personas más jóvenes que yo, que es un poco raro porque siempre piensas que la censura te va a venir de gente respetable y no te vienen de gente mucho más joven que tú incluso. Yo soy de una generación en la que, bueno, yo viví en los 80 y estaba todo permitido.
habían cosas que ahora te llevas las manos a la cabeza, decías, pero bueno, es que esto es muy racista, y yo misma digo, esto no se puede hacer ahora, y menos mal, porque realmente era muy... Pero también yo cuando veo los trigger warnings estos en las series, me hace risa, yo sinceramente me hace risa, y luego... A ver, es que no han avisado de que hay una escena de que, bueno, a ver, Exacto, sí, todos mucha sabemos, crítica. exacto, todos sabemos que Juego de Tronos, si eres muy sensible, no la veas, ¿no? A ver, mi madre seguramente diría, a mí esta serie no me gusta, es que ya ni la ve, ¿no? Porque eres una persona sensible y no te gusta que hayan decapitaciones ni... Vamos, y encuentro muy bien que haya gente que no le gusten estas cosas, pero no sé, avisarlo de esta manera, a mí, ya te digo, me hace risa, pero yo también pertenezco a otra generación y soy respetuosa. Si la gente cree que eso es necesario, yo digo que sí. Ahora yo, a la hora de crear, también haré yo lo que me parezca. Hombre, Yo, claro, no me yo, ocultarás claro, ¿no? que Lo se ve al final. importante es eso, cada uno pues que haga lo que quiera o sea, cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? O sea, yo también haré lo que quiera a la hora de escribir no procuro ponerme trabas de este tipo porque si no se coarta, se censura y ya no te queda un producto perverso, que a mí me gusta lo perverso en literatura y entonces ese es el problema. No, o no, porque a mí también me gusta, o sea, Sí. Bueno, por eso, pues a quien le guste que me lea y a quien no por le eso. guste, pues que lean otras cosas. Yo no obligo a nadie a que me Exactitud. leen. Sí, Así es. Bueno, sí, pues vamos a pasar, si quieres, al dulce líquido. Y a muy mí en bien. todas las entrevistas, antes de empezar a hablar del libro en cuestión, me gusta leer un poquito, para que Ujú. aquellos lectores o lectoras que no lo conocen, pues que toquen un poco, que rocen las líneas Muy escritas, bien. ¿vale? Entonces, me voy a ir a la página 118. Yo suelo decir que no hago spoilers, ¿vale? Normalmente no hago Ujú. spoilers. En este caso es el final de un relato, pero no hay ningún spoiler, ¿vale? Así que Ujú. espero que nadie me mate. Las manzanas, grandes, rojas, brillantes, el fruto prohibido de las encantadas, meciéndose en los árboles como adolescentes ociosas. No hay caminante que no se pare para admirar, tomar alguna foto, oler la fragancia que desprenden. Los habrá incluso que se atrevan a desafiar la prohibición y coger alguna de ellas, comérsela. Suelen ser incautos e ignorantes. Todo el mundo sabe que esas manzanas están malditas, que quien se las come, tarde o temprano sufrirá las consecuencias, una desafortunada caída, una enfermedad incurable o un mal de amores que lo llevará a la tumba. ¿Ves esos guerreros de piedra que coronan las montañas? Son pecadores que cayeron en la tentación y que quedaron presos, inmortalizados para siempre. Son ellas, las encantadas, las que cuidan de esos árboles que crecen a ambos lados del camino, las que emponzoñan con su aliento las raíces que los sustentan, las deidades que moran en las cuevas subterráneas de la montaña, madres, hijas, nietas, féminas que crecen sin padre y sin marido, guardianas de las entradas a los infiernos, las que viven en grutas, cálidas como la infinidad de vientres que tiene la madre tierra, esos vientres cálidos y húmedos que son el origen y el final del mundo, y también de su lado más oscuro. Bueno, y creo que Muy esto... bien. Declamas muy bien, te felicito. Hace Gracias. mucho, ¿eh? Es que parece mejor aún. Mejor. Bueno, creo que esto puede introducir muy bien, por eso lo he elegido, el hilo conductor de este libro de relatos, que al fin y al cabo son protagonistas féminas, como yo dije en el anuncio, una literatura femenina, pero cuidado, no caigamos en clichés, porque no significa femeninas de contoneo de cadera, no, labios pintados, sino femeninas porque las protagonistas son femeninas, pero aunque se lleven los labios pintados pueden ser de veneno, ¿no? Entonces, preséntanos a tus protagonistas, Alicia. Dinos quiénes son y qué les motivan, qué las mueve. Bueno, mis protagonistas son mujeres, yo suelo decir, desagradables, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que los personajes femeninos pues siempre tienen que ser glamurosos, tienen que ser dulces, tienes que empatizar con ellas. A mí a veces me lo dicen como crítica, es que no hay forma de empatizar con tus protagonistas, ¿no? Digo, es que mis protagonistas son antagonistas casi, porque son mujeres que de alguna manera han ido acumulando rabia, cada una pues según la historia pues por diferentes motivos, pero yo creo que en general las mujeres del dulce líquido
son mujeres, pues eso, que se han ido emponzoñando poco a poco, y llega un momento que dicen, hasta que hemos llegado, y estallan. Estallan de diferente manera, pues estallan con la violencia o pueden estallar con una metamorfosis voluntaria o involuntaria, con la deformidad, etcétera. O sea, yo creo que son mujeres que llegan a un punto de inflexión y que cada una a su manera intenta buscar su camino, buscar su camino. Dices, bueno, no, lo que hacen es que se vuelven malas. No, no se vuelven malas, sino que recuperan su identidad. Hasta entonces han estado viviendo para los otros y por fin viven para ellas mismas. Y bueno, cada una tiene su método. Una, pues se le ocurre, pues eso, la violencia, el asesinato; la otra, pues ser una envenenadora. No quiero hacer spoilers tampoco, pero por ahí van los tiros. Y entonces, ¿qué es para ti el concepto de monstruosidad que aparece en casi todas las protagonistas? Sí, es que el concepto de monstruosidad es muy ambiguo, porque es la sociedad la que hace al monstruo, es el monstruo el que va contra la sociedad. Nunca está muy claro. Entonces, un monstruo, de hecho, siempre se representa como representación del mal, pero también puede ser un monstruo, es la parte más auténtica de nuestra personalidad, y que la encubrimos con capas y capas de buenismo para poder encajar mejor en la sociedad, y el monstruo es realmente el ser libre, ¿no? Hay un relato que es Piel de sapo, que es el primero de la antología, que va un poco por este camino, ¿no? Y bueno, la mujer que se metamorfosea. A mí el tema de la metamorfosis siempre me ha parecido muy interesante. Y bueno, pues la bueno, eso, la metamorfosis que realiza es una liberación, realmente es una liberación. Dices, bueno, pero que se vuelve mala. Bueno, pero ella se siente feliz. Entonces, el concepto de monstruo va un poco por allí. Yo creo que es nuestro auténtico yo, el auténtico yo en contra de la sociedad. Exactamente, porque lo que caracterizan también, desde mi punto de vista, a estas protagonistas es el inconformismo, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Que no es cierto. Entonces, el inicio del, ¿no? El Frankenstein o cualquier vampiro, cualquier monstruo, no es más que algo que no podemos tener, algo que querríamos ser. Y en este aspecto creo que tus protagonistas consiguen ser finalmente, ¿no? Y mostrar quiénes son. Exacto. Y entonces háblame un poco más de qué te fascina de la metamorfosis, porque es verdad que tampoco es tan usual encontrarlo en la literatura, pero es difícil de hacer, pero es súper apasionante, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve de esto y qué es para ti? Por ejemplo, cuando se convierte en sapo, ¿por qué en sapo, Alicia? Sí, bueno, es que a mí me interesa mucho este género que se llama body horror, ¿no? Que sobre todo se ha hecho muy famoso en cine, en películas de David Cronenberg sobre todo, o de Lynch también. Entonces, siempre me ha interesado el género este del body horror, el monstruo, el deforme, el feo, la persona que se convierte, se atraviesa la metamorfosis. Siempre me ha parecido interesante desde el punto de vista estético, porque no hay nada más interesante de describir que un monstruo, porque tenía los labios como perlas y los labios, los dientes como perlas y los labios de rubí. Entonces, a mí me encanta describir monstruos, me encanta, y es muy interesante. Y luego, aparte, pues lo que te decía, lo que representa, ¿no? El símbolo, la metáfora que representa el monstruo, que es la liberación. Y sobre todo en el caso de la mujer creo que es muy interesante, porque es el caso de la condición femenina en general, que ha estado reprimida durante toda la historia, y la mujer que ha querido salir de allí se le ha considerado un monstruo, aunque sea de forma metafórica, pero... Bueno, como por ejemplo el fruto de mi vientre, ¿no? Exacto. Es un gran ejemplo cuenta un poco, de maternidad. Sí, ahí ya entramos en otro tema, ¿no? Sí, en esta antología se habla mucho de las sagas familiares, sobre todo femeninas, ¿no? Y la relación entre madres y hijas, las relaciones entre madres y hijas, que son muy interesantes porque ahí hay un amor-odio, una rivalidad, hay unas proyecciones de la madre sobre la hija y de la hija sobre la madre, unas envidias que creo que, bueno, que literariamente es una mina, y es muy divertido, ¿no? Hablar sobre esto. En El fruto de mi vientre es eso, es una saga familiar, es un relato largo
que siempre me han dicho, bueno, pues eso parece una novela, ¿no? Y digo, bueno, quizás sí que se podía haber desarrollado como novela, pero es una saga familiar y habla sobre todo, se centra en lo que es la relación entre una madre y una hija que es una hija es espectacular, ¿no? Muy inteligente, muy creativa, es un poco está influenciada en la historia de mi hija Hildegard, que es una historia real, ¿no? De una madre que manipuló de manera a su hija para que fuera perfecta y luego cuando ya consiguió que fuera perfecta, pues después decidió que ella no quería esa obra suya. Era fruto de ella, fruto de su vientre y cuando decidió que ya pues ya no le interesaba tenerla, pues no quiero decir hacer ningún spoiler, pero bueno, esta historia ya se sabe, ¿no? Además, en este relato empiezo en media res con el final, ¿no? O sea Exactamente, que tampoco es muy spoiler, ¿no? Y bueno, es eso. Y bueno, no es el único relato que habla de la relación entre madres y hijas. El dulce líquido, que es el último y el que da nombre a la antología, también habla bastante sobre ello. Y bueno, aunque pasa un poquito de puntillas sobre el tema, pero creo que bueno, que es muy jugoso y en terror no hay nada, siempre lo digo, no hay nada, yo la experiencia más terrorífica que he tenido en mi vida ha sido tener hijos, ¿no? El parto es lo más... Pues era mi siguiente pregunta. Sí, bueno, pues ya no digo más, mejor No, me sigue, preguntes si sigue. cambio. No, sigue. No, ya El que era hablar eso, eres ¿no? tú. Sí, es que ya tengo el rollo. Pues eso, no, que es tener un hijo, la verdad es que es una experiencia también muy agradable, pero también que no siempre lo dicen, tiene su parte oscura y creo que hay que ser sincero y decir también esa parte. Exactamente, y también da para un montón de Uy, relatos. y De tanto relatos de una terror. novela ya, una novelona. Y entonces, bueno, ahora que lo dices, ¿no? Que está unido con la pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Cuál es tu grito, tu pesadilla, tu terror que esté reflejado en alguno de tus relatos? Así, Bueno, algo que digas, ay, esto me dio escalofrío escribirlo. sí. Bueno, el parto es, la verdad, yo creo que ya te lo he dicho Se ve antes, bastante, ¿eh? Se ve un bastante. parto es que además yo al menos tuve hijos muy jovencita y no te preparan para eso, no te dicen, no, es muy bonito, Claro. es dar vida y entras allí y aquello es una carnicería. También he tenido partos difíciles, tampoco quiero asustar a nadie, mis partos han sido complicados, pero cuando entras ahí en un hospital y claro, a mí la verdad me creo porque he reflejado partos no solo en esta antología, sino en muchos relatos y en las novelas también. Yo creo que siempre aparece un parto y creo que es mi gran terror. Ni las arañas ni los fantasmas. Dicen que lo más terrorífico es la vida real, o sea que Sí. sí. Luego también está pues el miedo a la muerte, bueno, eso es más universal. Pero yo pondría en el número uno de mis terrores favoritos el parto y lo que pasa después, que no hablamos también de la crianza, ¿eh? De la Ya te crianza que digo. también puede resultar muy terrorífica y además es algo que cuando se es madre se es para siempre, no hay retorno, o sea que... Y bueno, háblanos entonces el dulce líquido. Uh-huh. ¿Qué es el dulce líquido? Bueno, a la hora de titular esta antología, que no tenía título, lo hablamos con Ana Martínez, Que está que por es aquí. la, Hola, sí, Ana. la he visto por aquí, que es la editora de Limbo. Pues yo tampoco quería poner quería que hubiese una conexión entre todos los relatos, que no fuera un relato de un día, cada uno de su padre y de su madre, quería que hubiese una conexión, pero que no fuera una conexión muy determinante. No quería decir, tiene que salir un elefante rosa en cada relato, porque no quería que me condicionase a la hora de escribirlo. Entonces bueno, de hecho el primer relato que escribí fue El dulce líquido, y entonces me vino muy bien porque pensé que el líquido es algo muy sutil, pero que englobaba muy bien todos los relatos, porque el líquido puede ser leche, pueden ser lágrimas, puede ser sangre, puede ser veneno, Veneno. puede ser el líquido supurante de unas heridas, y ¿De entonces quemaduras? dije, de quemaduras, digo, ostras, el líquido está muy presente y además es un elemento muy femenino, es muy femenino, ¿no? Al contrario de lo sólido, que es que el hombre quizá es más sólido, la mujer es más líquida, más dúctil, más penetra mejor en los sitios, se metamorfosea mejor, etcétera, ¿no? Y vamos,
el nombre ya estaba puesto porque era el título de un relato y pensamos, ostras, pues quedaría muy bien. Y así se quedó. Y estoy muy contenta. ¿No? Y magnífica Sí, ilustración sí, también. la fotografía es de Pilar Lozano, Plástico Cruel, que es la fotógrafa que hace todas las portadas de la editorial de In Limbo, que son fantásticas. Además que le dan una homogeneidad a toda la colección, porque todas son de la misma fotógrafa. Cuida mucho el elemento femenino, lo inquietante, bueno, casa mucho con el espíritu de la editorial y de todas las novelas que ha publicado. Bueno, pasamos entonces a alguna cosa más que me ha perturbado. También tenemos mucha pérdida, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, en Carne Quemada. Aquí hay otro terror completamente diferente, bueno, desdoblado. Cuéntanos un poco más sobre la protagonista de Carne Quemada. Bueno, en Carne Quemada sí, en este caso tienes razón que es muy diferente ese relato en el sentido de que ella, te he dicho antes, mis protagonistas son antagonistas casi. En este caso no, ella es un poco la víctima, la típica mujer víctima del relato de terror, pero es la protagonista, es una mujer, pues la perdida evidentemente, que intenta hacer su vida y el destino la castiga, que es algo también desgraciadamente muy habitual, ¿no? Es una adolescente que lo único que quiere es vivir a su manera, en contra de sus padres, se revela a sus padres y entonces el destino no hace más que enviarle castigo tras castigo para evitar eso, ¿no? Entonces también es un relato en el que entra en el que está muy presente la religión también como ahí vamos, te como llevar hasta ahí. sí, como represión y como castigo, la idea de la represión, del castigo, de que si haces esto te pasará lo otro. Es una especie de versión de la célebre Pata de Mono, ese célebre relato de terror que bueno, como que el destino conjura contigo, pero en el fondo es contra ti. Todo lo que ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer porque realidad. Se puede volver en tu contra, ¿no? Y se puede volver en tu contra, exactamente. O sea, allí hay mucha crítica sobre la religión y crítica moral. Bueno, no es el único, ¿no?, que critica la religión. Exacto. Está en bastantes partes del libro, pero especialmente en este y en el último relato, en el dulce líquido también, ¿no? Sí, las monjas. Sí, la verdad es que el dulce líquido es donde ya me quedo más descansada. Porque hablando de terrores, la religión es uno de mis terrores. Porque, a ver, yo iba a decir por suerte, bueno, no quiero ofender a nadie que aquí cuidado ahora. Yo no fui a ningún colegio religioso, pero hacía religión. En principio es algo que la asignatura de religión me gustaba mucho porque, claro, hacíamos parábolas de la Biblia y no hay nada más terrorífico ¡Qué guay! que la Biblia, porque ahí hay asesinatos, incestos y todo desgracias, catástrofes, y a mí me encantaba cuando nos leían parábolas. Pero después estaba lo que era la catequesis y ahí pues ese miedo que te meten cuando eres una niña inocente que no se ha pasado nada malo por tu cabeza y te meten unos miedos de la idea del infierno y del castigo y que si no vas a la iglesia irás al infierno. Y yo de pequeña me daba mucho miedo todo lo relacionado con la religión. Y después ya, bueno, de adulta, pues la verdad, respetando las creencias de todo el mundo, pues la religión católica, que es la que profesamos aquí mayoritariamente, la verdad es que siempre me ha decepcionado y aparte sigo con mi trauma infantil del miedo y yo creo que pues como escribo terror y escribo sobre temores y miedos, pues está muy presente siempre la religión. Dice, bueno, hay críticas sociales, no pretendía hacerlo, yo creo que simplemente quería pues sacar a la luz reflejar, ¿no? Exacto. O sea que... Y el dulce líquido, el último relato de antología, es donde verdaderamente tienen un papel protagonista las monjas y bueno, habla sobre el triste tema de la desaparición de bebés, ¿no? De esas adopciones forzosas, que no se sabía nada y después, al cabo de los años, pues han aparecido montones de personas que decían, no, sí, yo había tenido un hijo y me decían que se había muerto y resulta que lo habían llevado y se lo habían adoptado gente de gente rica. Y, bueno, una injusticia muy grande en la que colaboró activamente la religión. Evidentemente, la iglesia, exacto, la iglesia y que realmente me parece aberrante.
Y bueno, y además todo esto con un lado de leyenda, ¿verdad? Porque bueno, Ujú, tenemos arañas con orígenes un poco legendarios y también ujú. incluso me remito otra vez a lo que leí antes, Ajá. metemos una leyenda ahí de Ujú. Montserrat, porque ahora Sí, vamos a hablar de Barcelona también, sí. ¿no? ¿En qué leyendas te basas? ¿Si te basas en alguna o preferiste simplemente crear la tuya propia? Sí, bueno, Montserrat, yo es que cumplí un deseo que tenía desde hacía muchos años, que tengo que escribir algo sobre Montserrat, porque es una zona muy misteriosa, y no lo digo yo, ¿eh? Ahí se producen avistamientos, han habido muchas desapariciones de personas que se fueron a hacer una excursión y no volvieron, y no ha aparecido ni su cuerpo ni nada. Hay muchas leyendas. La leyenda de las encantadas existe, no es un invento, son como una especie de brujas que viven allí Ujú. y que convierten a los visitantes en piedra, En piedra. que de Ujú. ahí la forma, dicen, extraña de las montañas. Realmente son personas que están allí convertidas en piedra. Y aparte de eso, cuando, yo no sé si has estado, pero cuando vas a Montserrat y bajas del funicular o del coche, es igual, te entra una sensación, yo siempre que he ido, una sensación desagradable y al mismo tiempo que te atrae, ¿no? O sea, que yo, este monasterio no está aquí por casualidad, es una zona que ahí hay algo. Y bueno, y luego aparte tenemos la cueva de los exvotos que Ujú. aparece en el relato, que es una de las experiencias más terroríficas que he vivido, que claro, están ahí los exvotos de las piernas de cera, los brazos, las cabelleras, bueno, el pelo cortado para como Bueno, yo lo he visto ofrenda. también esto en otras iglesias y realmente Sí, es horrible. es horrible Es horrible. y realmente ese olor a cera, a Sí, incienso, sí, sí. gente que va por ahí, turistas, religiosos, pululeando como un poco mareados. Bueno, es una cosa muy extraña. Y yo quería hacer un relato y ya por fin cumplí mi deseo de hacer un relato sobre Montserrat. Y después la de la Viuda Negra Ujú. también, un poco, no es tanto una leyenda, sino realmente allí, a mí Sí, me pero que gusta viene, ¿no? La mucho, personaje es sí, como un poco, la protagonista sí, es un poco como de los ancestros ancestros, africanos, ¿no? ¿no? Así, Africanos. sí, a mí ese relato también es un poco diferente al resto, pero a mí me gusta porque, bueno, compara a la protagonista con una araña y se describe de una forma como de Wikipedia, ¿no? Y, y a mí me gusta también a la hora de narrar terror alejarme y adoptar como un tono científico, un tono frío, que eso creo que da mucho miedo. Yo solo he leído, lo he tenido, por ejemplo, Carrie de Stephen King, que alterna lo que es la historia de Carrie y luego el tratado, este libro sobre los fenómenos paranormales y que Ujú. está escrito como pues, un libro, un ensayo. Y esa combinación de lo desaforado de Carrie y los textos estos del libro científico creo que da mucho miedo. Y en este caso mi intención era esta. Sí, sí, conseguido. Y además, sobre todo, bueno, esa también con ese punto también erótico, ¿no? Al fin y al Uh -huh, cabo, uh -huh, bueno, una viuda negra y con uh esas -huh. descripciones y esa parte de súcubo casi, ¿no? Exacto. Podríamos decir. Uh -huh. Bueno, vamos a por proyectos. ¿Tienes algún proyecto actualmente en mente? ¿Algo que nos puedas desvelar? ¿Algún Sí, soy un secretito? poco supersticiosa, no me gusta explicar bien, por si luego no sale bien. Pero bueno, digamos que tengo otra obra, una novelita corta que ya tengo terminada y a ver qué historia, qué vida le doy. Pero me hace ilusión porque cambié totalmente de registro. En el dulce líquido yo Mm. creo que me quedé extenuada de tanta oscuridad y tanto trauma y tanto monstruo y me quedé como muy chafadilla y dije, ay, tengo que cambiar de registro. Y bueno, lo que no me imaginaba es que fuera a cambiar de registro tanto, Ahora me tienes porque súper intrigada. sí, bueno, me he atrevido con Ya me dirás. la ciencia ficción Oh, que hasta ahora solo hacía algún relato, pero me gusta mucho como lectora, pero la verdad es que como escritora encuentro que es un género muy difícil muy porque eso de difícil. crear un mundo nuevo y que todo case, que no sea incongruente, es muy difícil. Pero bueno, me lo tomé como un reto
Y eso, tengo una novelita de ciencia ficción y además el tono es humorístico, es de humor, que eso sí que no lo he hecho nunca, nunca había hecho También nada de muy humor. difícil, ¿no? El Sí, miedo y el humor es exacto, como... pero tú imagínate cómo acabé, que dije, bueno, vamos a hacer algo totalmente distinto porque si no me van a tener que ingresar en algún sitio, hacer una cura de salud o algo así. Y entonces, bueno, ahí está esta novela, a ver, todavía está por ver el curso que le doy, pero bueno, estoy ilusionada, la verdad. Mira, no se pone gente contenta por aquí, yo también estoy deseando de saber, Ah, mejor a ver dejar hacer por dónde hype, ¿no? vaya. Sí, 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 exacto. No, 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 la primicia, primicias. Estaremos todos esperando. Sí, Bueno, espero que no tardemos mucho en dar noticias. y entonces es novelet, ¿no? Es novelet, sí, sí, Ujú. sí, porque, bueno, esta es una antología, pero las anteriores novelas también fueron novelets, porque yo soy de escribir corto, la verdad. Mm, Me gusta mucho el relato y la novela corta. Y sí, claro, será una porque si no novelita, luego... sí. No tengo tiempo tampoco para hacer grandes Claro. sagas. No, y con la ciencia ficción se puede complicar todo, Sí, además. sí, sí, porque sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo terminas. Exactamente. Bueno, y pasamos a una parte que me gusta mucho, que son las recomendaciones. Ah, muy bien. Entonces, te voy a pedir que nos recomiendes 3 libros. Al Ujú. menos uno tiene que ser de terror o algo parecido y los demás, pues, a libre elección. Y si quieres que sean los 3 de terror, pues, por mí perfecto. Sí. Pues mira, de momento te voy a recomendar los libros que he leído este verano, que la verdad es que a veces he tenido suerte, que a veces no aciertas y no la aciertas. Uno de ellos es Mandíbula, de Mónica Ojeda, Ujú, que maravilloso. me impresionó A mí muchísimo. Y también. además es que alucino como una mujer tan joven, no, una persona tan joven puede escribir tan bien, porque realmente es muy madura escribiendo Sí, 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 y sí. aluciné, Y una aluciné. riqueza maravillosa, estoy de acuerdo Sí, contigo. me gustó Mm, mucho. Después también Ser devorado, que ahora no recuerdo ujú. el nombre porque es muy extraño el nombre. Ser devorado, que también es una autora, no sé dónde es extranjera. Creo que es Tengo estadounidense. la Que portada en es, la cara, sí, ¿sabes? Pero no me acuerdo el nombre. ujú. Es un libro que, aparte de que está muy bien escrito, es muy perverso. Vulnera todas las normas y todo lo políticamente correcto porque estamos hablando de canibalismo Ujú. y me gustó también mucho y lo recomiendo. Y después, bueno, no sé, me gustaría recomendar algo también nacional. Déjame que lo piense porque de aquí estoy leyendo bastante. Mira, yo recomendaría Blancogramas de Gemma Solsona, porque Bueno, es una yo antología también. también, sí, es una antología de Limbo Que también. ya pasó por aquí ella también. Sí, sí, sí. Y yo creo que es una autora que, al menos de Barcelona, es de lo mejorcito que tenemos. Y Blancogramas a mí me encantó, porque son unos Mágicos. relatos Ujú. mágicos y el concepto de terror blanco me sorprendió mucho, porque siempre imaginas un terror oscuro y ahora, por ejemplo, películas como Midsommar, que es todo a luz del día, todos vestidos de blanco y con flores y Sí, a por mí me ahí va la apasiona historia. eso. Sí, eso de dar la Mm, vuelta y no darte lo que tú mm. esperabas, creo que eso lo hace muy bien Gemma y está muy bien. Genial. Bueno, no sé si alguien de las que estamos por aquí tienen alguna pregunta. He visto que habéis estado participando bastante y reforzando lo que estamos diciendo. Ujú. Pero no sé si tenéis alguna pregunta para la escritora o... Damos unos minutitos ahí. Gracias, Víctor. Sí, buenísimos los 3. eh, y los recomiendo yo también. Sí, es que el terror escrito por mujeres, porque ya no he entrado en Mariana Enríquez, que soy súper fan, creo que hoy en día las mujeres estamos que nos salimos, sobre todo de Latinoamérica, y que con el terror es un terror diferente, no es el Sí, terror yo creo que es un clásico. soplo de aire fresco, Sí, ¿no? sí, Porque sí, sí. antes, si bien han habido algunos relatos y algunas novelas que han quedado relegadas en otra estantería que no fuera la del terror, ¿no? Ujú. Exacto. Pero no se le ha dado mucha importancia a la escritura femenina de mujeres Ujú. en general. Y entonces Ujú. ahora, pues, se ven, bueno, pues cosas, preocupaciones diferentes, ¿no? Sí, 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 no, y creo que le dan otra visión y otro giro y lo que hablábamos, es un terror inesperado y que en terror lo inesperado es fantástico. Uy, Mira, escribir tenemos un una guión, pregunta. Esa. qué miedo me ha dado.
¿alguna vez has pensado en escribir un guión para una Escribir un guión para película? una película. Oh, me encantaría si me lo proponen, oye, porque me encanta el cine, después de la literatura o con la literatura, es lo que más me gusta del mundo, las películas. Y Bueno, hay que bueno, un decir que las guión, descripciones son muy visuales también sí, y sí, de estos relatos del dulce líquido, entonces creo que es muy importante, ¿no? sí, es Mira, por aquí cierto. dicen, yo siempre veo tus relatos en película. Sí, es verdad, pero Mira, yo creo que es la influencia del cine, porque claro, a veces dices, bueno, vale, me han influido muchos autores, pero muchos directores de cine también. Antes hablaba de David Cronenberg y de David Lynch, por ejemplo, que eso yo creo que soy deudora de ellos porque ahí me han influido mucho. y eres de las que lo ve, ¿no? Cuando lo escribe, más que... Exacto, sí. Es que creo que tengo memoria visual y me gusta mucho la estética, me gusta mucho el Ujú. cine, la moda, el arte. Entonces veo muchas veces la fotografía y veo todo en imágenes, la verdad es que sí. No, se nota, se nota. A mí también me gusta muchísimo, soy súper visual, pero se nota Ujú, muchísimo. Bueno, Alicia, ujú. no sé si quieres agregar algo más, saludar, No, yo creo recomendar, que hemos decir. hablado de todo lo sagrado y profano, o sea que yo creo que ya tenéis bastante, ya que no os empachéis conmigo. No, Solo, no, no creo que bueno, pase. solo decirte que te agradezco mucho que me hayas invitado a tu directo de Instagram y bueno, que es un placer haber hablado Gracias a ti. contigo y que aquí me tienes para lo que tú quieras. Muchas gracias a ti, cariño, y expectante me tienes con el nuevo libro, que me A gustaría ver, ver a ver qué sale de ahí, de esa ciencia ficción. a ver cuándo sale a la luz y lo podemos comentar entre todas. Bueno, un besito a todos y a Vale, todas los que estáis por ahí. Gracias de nuevo, Alicia, por acompañarnos. Y bueno, un ujú. gran abrazo. Un gran Nos abrazo vemos de mi pronto. parte. Adiós. Adiós. Adiós.